Muy buenos días a todos nuestros estudiantes y asimismo los que van a estar viendo este video por nuestro canal de YouTube, Clemencia Creación en Cristo. Vamos a dar inicio a nuestra clase con nuestra oración. Vamos a orar en esta mañana para dar inicio a esta clase. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, en este día, Señor. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor amado. Y ayudamos a tomar la oración, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos arrepentimos, Señor, cambiando radicalmente, Señor, nuestra manera de pensar torcida por la verdad que es en Cristo Jesús. Decidimos abandonar todo pensamiento engañoso y mentiroso y abrazamos la verdadera mente de Cristo como nuestra única forma de pensar. En el nombre de Jesús, Señor, destruimos fortalezas. Padre amado, buenos días. Buenos días, bienvenidas. Destruimos fortalezas, Señor amado, que nos limitan en lo sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor. Renunciamos, Padre Celestial, a conformarnos, Dios, o adaptarnos a la cultura, Señor, del mundo que nos rodea, Señor, y a la sabiduría humana de este siglo. Continuamos, Señor. No permitimos, Padre Celestial, que la tradición religiosa actual nos moldee, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que moldee, Padre amado, nuestra forma de pensar, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Dejamos de imitar los ideales y opiniones de esta cultura, Señor. Padre, renunciamos. Renuncia allí. Renuncia allí a todo pensamiento que suscita la carne de pecado. Renuncia, dile renuncio a ese enojo, renuncio a esa falta de perdón, renuncio a creerme bueno. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, porque deseamos ser transformados y cambiados en nuestra manera y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive dentro de mí, Señor. Oramos, Señor, porque anhelamos, Señor, agradarte con cada parte de nuestro ser, Señor, manifestar esa vida poderosa, Señor, la potencia, Señor, que viene de ti, Señor, en donde nosotros, Señor, podamos estar llenos abundantemente, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, en este día, Señor, llenando cada parte de nuestro entendimiento, cada parte de nuestra mente, de nuestra alma, Señor, para que ésta sea transformada, Señor, para que ésta sea sujetada, sometida en el nombre de Jesús. Alma mía, te sometes a la autoridad del Espíritu, te sometes a la autoridad del Dios viviente que habita dentro de ti. Padre, oramos, Señor, tomamos la autoridad de Cristo en el nombre de Jesús y destruimos fortalezas ahora, Dios, en las mentes de estos estudiantes, Señor. Se destruyen en el nombre de Jesús las fortalezas. Cae toda fortaleza, cae toda argumento que se levanta de forma altiva contra el conocimiento de Dios, de forma altiva para no querer amar, de forma altiva para no querer perdonar, de forma altiva para no querer obedecer, de forma altiva para hablar mal de otros, de forma altiva, Señor amado, para no hacer lo que el Espíritu le indica, de forma altiva para no ser diligentes. En el nombre de Jesús, todos estos argumentos de miedo, de incapacidad, caen en el nombre de Jesús, Padre amado. Padre, hoy nos vemos allí, Señor. Nos vemos allí, Espíritu de Dios, allí, Señor, uno contigo, Señor. Uno contigo, Señor, uno contigo. Quien se une a ti, Dios, un espíritu es contigo. Nos hemos unido, Señor, contigo, Dios.
Padre, y todo obstáculo en mi mente que impide mi transfiguración ahora cae. Destruyo fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Renuncio a la imagen falsa que el mundo me enseñó acerca de mí misma. Diga su nombre allí, mí mismo, mí misma. Una imagen que no refleja al Cristo glorioso. Rechazamos un sistema sin principios, basado en las manipulaciones y en la sabiduría corrupta del bien y del mal, falsa e injusta delante de Dios. Determinamos usar las armas poderosas espirituales que tienen poder divino para destruir fortalezas, desmantelar engaños. Hoy cae todo engaño de sabiduría falsa, corrupta y trastocada en el nombre de Jesús. Hoy cae toda mojigatería en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, que proviene, Señor amado, de una mente manipuladora, de una mente sucia, de una mente que siempre piensa lo malo de mí misma y de los demás. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, Señor amado, renunciamos, rechazamos este sistema corrupto y determinamos usar esas armas, Señor amado. Derribamos razonamientos torcidos, fantasías engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de Cristo. Hoy caen ahora en el nombre de Jesús. Padre amado, oramos por nuestros hermanos que están por llegar. Padre, los bendecimos, Dios. Padre, juzgamos en sus mentes todo engaño de sabiduría corrupta, toda religiosidad, todo espíritu inmundo de religiosidad que los ha mantenido cautivos, Dios. En el nombre de Jesús yo los juzgo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, son juzgados, Dios, ahora. Todos los espíritus engañadores y burladores en la mente de nosotros, en la mente de nuestros hermanos, Padre, ahora son reprendidos en el nombre de Jesús y son llevados cautivos, Señor, todos los pensamientos, Señor, que no provienen de ti. Doblegamos, capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia en Cristo. Diga, yo doblego y sujeto todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, oramos para edificar la pureza de la verdad. Declaro que muros y contramuros de salvación rodean mi mente. Declaro que el Espíritu Santo en mí transforma mis pensamientos, mi parte afectiva, mi voluntad, mi conciencia. Estamos allí en la oración, pastora, moldeándolos a la vida de Cristo y construyendo obediencia hasta la madurez del varón perfecto. Ahora, Señor, establecemos como única verdad a Jesucristo. Mire allí, los que están llegando, bienvenidos. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Note cómo la presencia del Espíritu Santo en este lugar llena todo nuestro ser. Cierre sus ojitos, enfócate y conéctate con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor amado, porque nos estás transformando. Y continuamos nuestra oración. Diga, ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, el Dios encarnado, nuestra única roca sólida. Señor, te alabamos en esta mañana, Señor. Eres digno de toda gloria. Tú eres el Dios supremo, el único Dios todopoderoso, Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Dios que se hizo visible a través de su Hijo, el Dios invisible que se hizo visible y que ahora está dentro de nosotros. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, véase allí. Y vamos a orar Efesios 1:17 al 23. Oro para que el Dios de mi Señor Jesucristo, así es, repita conmigo, oro para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé
espíritu de sabiduría y de revelación. Haga un alto allí. Pídale esto al Señor. Si algunos de los que han estado aquí, han llegado hasta ahorita, no entienden la palabra, quizás hay cosas difíciles. El espíritu de sabiduría y revelación nos lleva en este conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pídale, Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación. Lléname, Señor, de espíritu y sabiduría y revelación para entender los misterios de tu palabra, Señor, porque quiero comprenderlos. Dígale, quiero comprender, quiero entender, quiero que tú seas alumbrando mi entendimiento. Levante su voz y dígale, Señor, quita todo velo de mis ojos que me impide ver, que me impide entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, y seguimos orando. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza. Los que van llegando, buenos días. Vamos a sacar nuestra oración. Seguimos orando para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado, cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia que tenemos y cuál la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído. Espíritu de Dios, convéncenos, Dios, convéncenos, llévanos profundo. Cierre sus ojos allí, véase uno con Dios. Usted no está dividido de Dios, usted no está fuera de Dios. Ninguna acción de su día lo separa de Dios, lo quita a Él de usted. Usted es uno con Él. Hemos nacido de nuevo. Oh Espíritu Santo, llena Espíritu de Dios. Muévete en este lugar. Convéncenos, Señor. Y seguimos orando. Oramos para poder comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, que supera mi conocimiento. Diga, oro para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Diga, oro para ser completamente lleno con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y oramos Colosenses 1:9 al 13. Diga, oro para que yo, y diga su nombre, para que yo Saya, y diga su nombre, sea lleno. Diga, lleno. ¿Quieren ser llenos del Espíritu de Dios? Entonces clamen con fervor desde su corazón. Diga, para que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para andar agradando a Dios en todo lo que yo haga, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diga, oro para ser fortalecida con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas, Dios, con gozo, dando gracias al Padre en todo, quien me hizo apto. Diga, Señor, me has hecho apta, me has hecho apto, capacitado para participar de la herencia del reino. Diga, oro para entender que mi Padre ya me liberó de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de luz y vida de su Hijo amado, en quien ya tengo redención por su sangre, el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días.
Damos gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, pueden sentarse. ¿No les has dado los bosquejos? Bueno, Andresito, ¿me haces un favor? Toma si le repartes bosquejos a todos. Están allá en las tablitas, mi amor. Bueno, vamos a comenzar. Si notan esas imágenes, buenos días, Michael, bienvenido. Hoy tenemos un invitado especial. Esperamos un momentico que les den el bosquejo, pero bueno. Como notan, el día de hoy el tema es ¿el qué? El nuevo nacimiento. ¿Cuántas aquí ya nacieron de nuevo? Bienvenida. Sigue, mi amor. Sigue, Elena. Perfecto. Entonces hoy vamos a entender un poco más a profundidad qué es el nuevo nacimiento, por qué hemos nacido de nuevo, por causa de quién hemos nacido de nuevo. Faltaría Elena, mi amor, y ya. Bueno, y mientras nos acomodamos allí, entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos acá, vamos a ver, entonces el tema es el nuevo nacimiento. Veamos ahora, allí en sus bosquejos, ¿todos tienen sus bosquejos? Levántame sus bosquejitos. Muy bien. Entonces vamos a ir allí en la línea profética que el Señor nos ha dado en esta mañana. Entonces, tema, el nuevo nacimiento. Título, ¿qué dice en el título? Alma viviente versus espíritu vivificante. Muy bien. ¿Sí ven la imagen? ¿Sí ven la cara de este corazón como de piedra? ¿Cómo está? Eso, está como molesto, fastidiado. Esto éramos nosotros antes de nacer de nuevo. Y ahora somos nosotros, pero eso lo vamos a entender un poco más mediante vamos avanzando en la clase. Entonces veamos acá, introducción. La introducción. Entender el nuevo nacimiento es ¿qué? ¿Qué dice? Vamos a ir todos juntos en el bosquejo. Entender el nuevo nacimiento es crucial para el cristiano, ya que nacemos de nuevo en el espíritu ¿de qué? De vida, por el poder de resurrección. Alto ahí. ¿Venimos a hacer qué? Venimos a hacer de ser almas vivientes que estaban, ¿cómo? En la región de muerte, conformadas a una mente carnal, caída y entenebrecida, para venir a ser espíritus vivificantes. Entonces veamos la transición que vimos en un principio. Tenemos, dice acá, que venimos de ser almas vivientes a ser espíritus vivificantes, ¿cierto? ¿Por qué? Con una nueva mente en el corazón de arriba. ¿La mente de quién? De Cristo. Todo esto es debido a la obra de la cruz y al poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Ahora, en el nuevo nacimiento pasamos de la maldición de muerte a la bendición de vida. De la región de muerte, acá la tenemos, véalo, de la región de muerte a la bendición de vida, que de hecho, ahora sí, a la bendición de vida. Entonces, teníamos una mente caída, pero ahora, ¿cuál es la mente que tenemos nosotros? Es correcto, la mente de Cristo. De un espíritu sin la vida de Dios a un nuevo espíritu de vida. Esa sería la introducción. Ahora vamos al propósito. Leámoslo todos juntos ahí. Entender que nacemos de la semilla incorruptible, la palabra encarnada, Dios hecho carne, la semilla que viene de arriba, Cristo, espíritu vivificante. Al nacer del espíritu de vida, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina en nuestro nuevo espíritu. Somos una nueva creación. Nuestra alma no es deudora de la carne, sino del espíritu de vida. Cristo es el reino de luz y vida y estableció su reino en nuestro nuevo corazón. Su reino no es de este mundo terrenal, sino de arriba, del espíritu de vida, buscando las cosas de arriba y no de abajo. ¿Está claro el propósito? Es que entendamos que hemos nacido de nuevo. Ahora vamos al objetivo. Quiero que vean esta imagen. ¿Cómo está esta chica? Está en un lugar bonito, en un lugar lindo, ¿sí? La palabra del Señor dice en Efesios que Él nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu ya no está en regiones de muerte, que eso lo vamos a ver más adelante, sino que nos encontramos aquí. Introduciendo a esto, entonces vamos a ver y leemos el objetivo.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta clase es enseñarles a ustedes que el nuevo nacimiento nos posiciona. Diga posición. Posición. Nos posiciona, ¿dónde? Arriba. ¿Por haber qué? ¿Porque usted fue muy bueno? No. Por haber nacido de la semilla de arriba. El fruto que generamos ahora es sobrenatural. Y quiero que tengan muy pendiente, vamos a hacer mucho hincapié en esa palabra sobrenatural en esta clase. ¿Listo? Ahora el fruto que generamos es sobrenatural, celestial y divino. Diga, sobrenatural, celestial y divino. ¿Cómo es el fruto? Sobrenatural, celestial y divino. Muy bien. Entonces nosotros podemos entender que somos ahora una nueva creación. Y este fruto no proviene de nosotros, porque no es nuestra semilla. De nosotros no podía venir nada bueno, sino que es la de Él. Por lo tanto, el fruto de vida que damos permite que otros participen de ese mismo fruto. O sea que si tú entiendes esto hoy, tú puedes darle a otra persona de ese mismo entendimiento para que esa persona también dé fruto. ¿Sí? Entonces pasamos del estado de almas vivientes a la vida de Dios, llenos de vida por el Espíritu. Entonces vamos a ir directamente al desarrollo de la clase. Miren allí, estén muy pendientes con sus bosquejos, sus Biblias, sus esferos, sus notas. El número 1, ¿qué dice? Antes de la caída de Lucifer, un solo reino de luz, vida y un único Dios y un solo trono gobernando toda la creación. ¿Qué dice? Antes de la caída de Lucifer. Entonces vamos a ver acá la introducción, o más bien el punto número 1 de esta clase. Veamos entonces que antes de la caída de Lucifer, en toda la creación de Dios no existían ni la muerte ni las tinieblas. Eso debe estar muy claro, ¿sí? Antes de que Satanás cayera, la palabra lo relata, no había nada malo, porque ¿quién fue el primer ser que pecó? ¿Quién fue? ¿Señor? Satanás, Lucifer. No fue Adán, ¿sí? No fue Adán, no fue Eva, fue Lucifer. ¿Por qué? Porque se halló maldad en su corazón. Entonces todo estaba bajo un solo reino. ¿Cuál? El reino de Dios. Pero resulta que, y todo era gobernado por la luz y vida que emanaban del corazón de Dios. El mundo invisible estaba regido por esa única fuente de luz y vida que fluía constantemente desde el corazón de Dios, inundándolo todo y manteniendo el orden perfecto en la creación. Aunque ya existían tronos asignados a diferentes jerarquías como las que ustedes ya conocen, serafines, arcángeles y todos estos. Entonces, podemos ver esto, ¿dónde? En Génesis. Veamos acá, Génesis 1:1. Aunque no vamos a hacer mucho hincapié en este tema porque es algo que la pastora ya ha explicado varias veces, pero lo necesitamos para introducirlo a esta clase. Entonces, dice aquí en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea nada malo, ¿o sí? De Dios no puede venir nada malo, porque dice que había un único trono y reino de luz y vida. De Dios no proviene nada malo. Entonces podemos ver que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo pasó. Algo pasó. Entonces dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces podemos ver que la caída de Satanás desemboca en desorden, vacío y tinieblas. Ahora veamos cómo esto nos da otro ambiente espiritual al que nosotros pertenecíamos antes de nacer de nuevo. Diga, yo, antes de nacer de nuevo, estaba en regiones de tinieblas y de muerte. Es correcto. Entonces, veamos ahora acá, caída de Lucifer y luego la caída del hombre. Miren a Lucifer, vimos el versículo, buenos días, niñas, vimos el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Que estaba desordenado y vacío, ¿sí? ¿Y qué hay acá? Todo, desorden, vacío, tinieblas. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la caída de Lucifer y luego la caída del hombre. Diga, este era yo. Este éramos nosotros. ¿Antes de qué? De nacer de nuevo, llenos de muerte, con una fuente de muerte dentro de nuestro corazón. Ahora, la caída de Lucifer y luego la caída del hombre. Entonces veamos acá, con la caída de Lucifer se origina la dimensión espiritual de la potestad de muerte. ¿Qué habíamos dicho? Que antes de la caída de Lucifer todo era luz y ¿qué? Y vida, ¿verdad? Pero luego de que
Él cae, se origina un ambiente espiritual. Haga de cuenta que todo era luz y que de repente esta casa se dividió y aquí hay otro ambiente espiritual que no es el mismo al que pertenecemos. Entonces se origina que, diga, la dimensión espiritual de la potestad de muerte. Es correcto. Entonces, ¿dada por qué? Por el pecado concebido en el corazón de Satanás. El deseo de su propio corazón fue la semilla de maldad que trastocó el bien de Dios. Porque ¿cuántos saben que Satanás era el sello de la perfección? ¿Se habían escuchado eso? Satanás era el sello de la perfección. ¿Me colaboras, mi amor? ¿Cierras la puerta? O, no cerrada, pero, ay mami, por favor. O entrecerrada para que no se salga al aire. Entonces, veamos acá que el deseo del propio corazón fue la semilla de maldad que trastocó el bien de Dios. Sabemos que Dios no crea nada trastocado, ni degenerado, ni sucio. Satanás, que era Lucifer, era ¿qué? El sello de la perfección. Pero él trastocó ese bien con el mal y el pecado de su corazón. Entonces esto produjo en él que la destitución de la gloria de Dios. Y su corazón, ya que su corazón ahora tenía la capacidad de concebir y dar a luz el pecado, tal como lo estábamos nosotros después de que también caímos. La misma operación que ocurrió en el corazón de Satanás fue la que sucedió en el corazón de Eva, quien al ser engañada por la mentira comió del árbol, llevando al hombre a ese mismo estado. Entonces veamos acá, resumamos un poquito. Tenemos entonces que cae Satanás, ¿sí? Todo antes era luz, todo antes era vida. Vamos a acomodarnos ahí un momentico. Todo antes era luz, era vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo era bueno. Todo estaba dentro de la luz y la vida de Dios. Cae Satanás, ¿sí? Este no es Satanás, este es el hombre de pecado, que toca darle duro. Por ahí dijeron que David le está dando muy pasito al hombre de pecado. Entonces, bienvenidos. Entonces, buenos días. Entonces tenemos que este hombre de pecado, bueno, después viene a ser, pero teníamos la luz, ¿sí? Entonces cae Satanás, se origina la región de muerte y él, por medio de que pudo concebir y dar a luz el pecado, entonces se genera esa región de muerte. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta 3 fundamentos, ¿sí? Porque esto fue lo mismo que le pasó ¿a quién? A Adán, ¿sí? Cuando él come y peca, concibe y da a luz el pecado y por ende la muerte. Entonces, venimos a estar toda la humanidad aquí, ¿sí? Entonces, ahora veamos 3 principios importantes. Número 1, diga, los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en ellos. Todos enfocados aquí. Otra vez, los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en ellos, según su género o especie. Diga, si la semilla es buena, el árbol es bueno y producirá buen fruto. Diga, pero si la semilla es mala, producirá un árbol malo y su fruto será malo. Parece repetitivo, pero este principio es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que regirá la vida del ser humano. Según su semilla, según su fuente, así será también que su fruto. Ahora veamos otro principio, que Lucifer que fue el primer ser celestial creado que engendró la maldad concebida en su corazón y fue el bien de Dios distorsionado, corrompido y vino a establecerse en él un corazón del conocimiento del bien y del mal. Aquí tenemos el arbolito, ¿verdad? Y principio tercero, el hombre al ser tentado comió del árbol del conocimiento del mal, sabiduría corrupta y concibió en su corazón esa misma semilla y pasó a tener un corazón como corrompido. ¿Listo? Entonces, los seres celestiales creados como el hombre poseen un corazón con la capacidad de recibir semilla. Diga, yo tengo un corazón que tiene la capacidad de recibir semilla y dar fruto. Según la semilla será el fruto. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá. Vamos a continuar. Entonces quedó claro este tema, ¿sí? Entonces vamos ahí y vamos a entrar en la diapositiva número 8. Tenemos acá, el trono de Dios creador es eterno. Su trono permanece por encima de todas las jerarquías celestiales creadas. Las jerarquías de las tinieblas se encuentran debajo y ya perdieron su autoridad. Entonces vimos que
Con la caída de Satanás se origina este ambiente espiritual, pero vemos que Dios está sobre todo, ¿sí? Dios no está debajo, Dios no está al lado, Dios no es como que le pide permiso a las tinieblas, no. Él es sobre todos y sobre todo. Él es el Dios supremo, el único Dios verdadero. Entonces, con la caída de las jerarquías celestiales se origina una región de muerte y tinieblas. Esta región de muerte viene a ser una con el hombre. ¿Cuándo? Una con el hombre. ¿Cuándo? Cuando él peca. ¿Sí? Y por medio de la caída, comienza a llenar la tierra de pecado y de muerte. Pero eso no significa que el reino de Dios se haya abolido, se haya apagado, nada de eso. El reino de Dios sigue vigente por encima de todos. Entonces, el corazón del hombre, por medio de esa caída, ya no estaría gobernado por ese reino de Dios, por el reino de Dios. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Apartados de Dios. ¿Sí? Éramos uno. Yo quiero que así como ahora nosotros somos conscientes de que somos uno con Dios en esta nueva creación, seamos conscientes de que antes en esa región de tinieblas éramos uno con la región de tinieblas. Éramos uno con esa fuente putrefacta de muerte que había dentro de nosotros, ¿sí? Porque no había vida en nosotros. Entonces veamos bien, me gusta mucho esta imagen. Allí vemos el trono de Dios que está por encima. Diga, por encima. Diga, Dios está por encima de todos y de todo. ¿Listo? Dios es el Dios supremo. Ahora vamos a ir, ya vimos la A, vamos a ir con sus bosquejos, ¿sí? Vamos a ir al punto B del número 1. Veamos entonces las consecuencias de la caída de este señor y por ende de toda la humanidad, ¿sí? De ser un ser cubierto de luz y gloria, ¿por qué? Porque Dios, ¿cómo creó a Adán y a Eva? Cubiertos de luz y gloria. Dios no los creó trastocados, Dios no los creó llenos de tinieblas, Dios no nos creó a nosotros con esos deseos corruptos de ir a pecar desenfrenadamente. Dios no nos creó con eso. Dios no nos creó a nosotros con el deseo de mentir, ni con más bien, de mentir inconscientemente, porque así lo hacíamos. Dios no nos creó así. Así éramos en un principio. Así era Adán y Eva. Entonces, las consecuencias de la caída es que de ser un ser cubierto de luz, pasamos a ser un alma viviente. Mire, este hombre es como un zombie, ¿sí? Está vivo, porque si lo ven caminando, está vivo, pero está muerto. O sea, está caminando, es un muerto viviente. Está caminando, pero muerto en vida. Así éramos. Así pasamos a ser, ¿sí? De ser esto pasamos a ser, ¿por qué? Entonces, recordemos, caída de Satanás, caída del hombre, tuvimos un estado y llegamos a ser, diga, almas vivientes. Almas vivientes no es lo mismo que espíritu vivificante. No que el día de una vez, creo que el pastor fue que dijo, ¿ustedes qué son? Almas vivientes. No, ustedes no son almas vivientes ya, ustedes son espíritus vivificantes. Entonces vamos a ver esa diferencia. Pasamos a ser un alma viviente, ¿cómo? ¿Cómo están los rojitos? Ausente de vida y de luz. Aunque caminábamos en este cuerpo, nuestra fuente no era de vida. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 15, 45 al 48. Dice, porque está escrito, el primer hombre, si quieren pueden sacar sus Biblias, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. Ojo ahí, llegó a ser. O sea que el primer hombre, ¿cómo era? No era un alma viviente, llegó a ser. 1 Corintios 15, 45 al 48. Es correcto. ¿Listo? Entonces, llegó a ser, ¿qué? Diga, un alma viviente. Versículo 46. Fue cubierto con una piel animal. El primer hombre vino a ser terrenal, de la tierra. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Estos seres que estábamos bajo el control de nuestra carne animal y terrenal. Entonces diga, nosotros habíamos perdido la gloria de Dios en nosotros. Listo, entonces como consecuencia de esa caída, el hombre dejó de ser un ser cubierto de luz y de la gloria de Dios, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a pasar entonces a qué fue lo que pasó igualmente en las regiones. No, estamos hablando de regiones, ¿no? Hablamos de la región de tinieblas y la región y del reino de Dios.
El portal del reino de Dios fue cerrado, ¿sí? Es evidente que cuando también están en el jardín de Edén, se ponen allí una seguridad para que ellos no vuelvan a ingresar. Asimismo también pasó. Nosotros ya no teníamos acceso a Dios, ¿sí? Antes de que todos ustedes estuvieran aquí hoy, ¿sí? Y aún cuando ya nosotros hemos tenido encuentros con el Señor en la iglesia y demás, nosotros no teníamos acceso a Dios. Y venga, les digo algo también. No fue porque ustedes lo buscaron a Él. Nadie buscó a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Dios es el que vino a nosotros y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces diga, el portal del reino de Dios fue cerrado. Entonces nosotros no podíamos acceder a Él. Entonces ningún alma viviente podría entrar en el reino. O sea que si usted se quedaba siendo alma viviente, como ese muerto en vida que vimos ahí, ¿podía tener relación con Dios? No, definitivamente. Entonces, solo hasta cuando Jesús vino a redimirnos de la muerte, los que son nacidos del Espíritu, esto es posible ahora en Cristo Jesús. Solamente con Él, solamente a través de Cristo es que nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y nadie qué? Nadie va al Padre si no es a través o por mí. ¿Es correcto? Entonces, ¿será que nosotros un día antes, cuando nos deleitábamos en todas las porquerías, será que diríamos, voy a ir a buscar a Dios? ¿Y será que eso fue un pensamiento que suscitó de nuestro corazón? Diga, no, porque nosotros teníamos un corazón como caído, corrupto y lleno de toda clase de mal y de pecado. Entonces, veamos entonces que esto solo fue posible en el nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Donde Dios, quien es espíritu, se hizo carne. Diga, Dios se hizo carne. Abriendo nuevamente el acceso para que el hombre pudiera nacer del espíritu y regresar a la vida y a la luz. Entonces, a través de Cristo, nosotros ahora tenemos acceso al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, veamos acá esta diapositiva. Vamos a pasar al punto C. ¿Qué dice ahí? Somos un ser tridimensional integral. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué significa esto? Ay, perdón, que se me fue acá. Listo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser un ser tridimensional integral? Es aquel que comprende todos los aspectos necesarios para ser completo como humano. Eso ya lo hemos venido hablando. Entonces, recuerden, yo soy un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos entender eso? Porque todo fue trastocado, ¿sí? Pero el hecho de que todo haya sido trastocado no significa que usted dejó de ser espíritu o dejó de tener un alma o usted se dividió. Entonces usted estaba muerto en sus delitos y pecados, pero usted no tenía espíritu o usted no tenía alma y mucho menos cuerpo, porque pues sí, nos estamos viendo. La forma siguió siendo la misma, pero con una fuente diferente, con una fuente de pecado. Entonces, aquel que comprende todos estos aspectos necesarios para que sea como un ser humano. Entonces veamos en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz, o sea, ¿qué nos confirma a nosotros de que nosotros somos un espíritu? Porque usted va a decir, uy, es que la pastora Clemencia me repite y me repite que yo soy un espíritu, que yo tengo un alma, que esto, que lo otro, ya me está doliendo la cabeza de tanta repetición. Bueno, la palabra de Dios nos lo enseña. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible. ¿Dónde dice que somos espíritu, alma y cuerpo? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Entonces, esto nos revela que el hombre no es solo cuerpo, ni solo alma, ni solo espíritu, sino que él está compuesto por, diga, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para que Jesús, ahora vamos a ver cómo fue posible que Jesús se manifestara y que nosotros pudiéramos ser redimidos a través de Él. Pues Él tenía que hacerse eso, tenía que tener un espíritu, alma y cuerpo. Y Él se hizo carne, obtuvo un cuerpo por medio del cual nosotros pudimos acceder, por medio de su muerte nosotros accedimos a la vida. Entonces, para que Jesús se manifestara como un ser humano integral y completo, fue necesario que estuviera constituido por estos tres elementos, ya que la unidad de ellos lo identifica plenamente como un ser humano. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó como un ser tridimensional integral. Tanto el alma viviente como la persona nacida del Espíritu son seres integrales. Sin embargo, la diferencia radica en la naturaleza que gobierna su espíritu. Pregúntese, ¿cuál naturaleza me gobierna?
¿La naturaleza de vida o la naturaleza de pecado? Si hemos nacido de nuevo, a nosotros no nos puede gobernar la naturaleza de pecado. Es imposible. Diga, a mí ya no me gobierna la naturaleza de pecado. Buenos días. Muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque el hecho de que nosotros hayamos caído no tiene nada que ver con que nosotros ahora no tengamos alguna de estas partes. Seguimos siendo igual. Este hombrecito seguía siendo igual. Seguía teniendo un espíritu, un alma, seguía siendo un espíritu, teniendo un alma y un cuerpo. Pero ¿qué pasaba? Que él, y este ejemplo me gusta mucho, ¿qué hay en el alma? La voluntad, los sentimientos, las emociones. Entonces resulta que él, como su espíritu estaba sin la vida de Dios, digamos que esa luz no estaba acá, estaba apagado. Entonces, ¿quién gobernaba este cuerpo? El alma. El alma, porque si el espíritu no tenía vida, no tenía el gobierno de Dios, el reino de Dios no lo gobernaba, ¿qué gobernaba este cuerpo? El alma. Entonces, ¿qué hacía que este hombre obrara? Lo que escuchaba, lo que hablaba, lo que veía, todo, él se guiaba por sus sentidos. Entonces él iba así como ese muerto en vida. Me hicieron sentir mal, me puse a llorar. Me hablaron feo, me ofendí. Esto me dio algo, mejor dicho. Él se movía por sus sentidos, sus sentimientos y sus emociones. O sea, ¿quién lo gobernaba? El alma. He ahí la revelación de por qué éramos almas vivientes. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ver que aunque caímos, no dejamos de tener estos tres aspectos. Vamos en el punto C, para los que acabaron de llegar. ¿Listo? Entonces, el hombre siguió siendo un ser tridimensional. Diga, el hombre siguió siendo un ser tridimensional. Muy bien, con la diferencia de que era un alma viviente. Ahora, por eso entender cómo fuimos creados nos permite comprender la magnitud del nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque no es un cambio externo. O sea, usted cuando nació de nuevo no le cambió la nariz, no, usted sigue siendo la misma persona. Aunque quisiéramos, ¿no? Que nos cambiara la nariz algunos. Pero no, realmente eso no es lo importante. De verdad, esto no es lo importante. La palabra del Señor dice que prestemos más atención a las cosas que no se ven, porque lo que no se ve es eterno, pero lo que se ve perece. Entonces, aquí nosotros debemos ver que, el nacer de nuevo no es un cambio externo, es una transformación desde el Espíritu que restaura todo nuestro ser. O sea que cuando nace de nuevo este espíritu, nace a la vida de Dios en el corazón de esta persona. Mira, aquí en este corazón de carne, porque ahora es un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, cuando nacemos de nuevo nosotros no seguimos con el mismo corazón. Dios nos cambia el corazón. Y en el espíritu nosotros llegamos a tener un nuevo espíritu que viene a habitar el espíritu de Dios e irradia todo nuestro ser y todo lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, con este entendimiento del ser, tridimensional. Muy bien, es bueno que entendamos estas palabras. Porque si antes nos preocupábamos por saber dialectos y cosas importantes del mundo, porque ahora no usamos el vocabulario del reino? ¿Mm? ¿Será que tenemos que entonces, que me van a ver que muy religioso, que hablo de arriba? El Señor decía, yo no soy de acá, yo no soy de este mundo, yo vengo de mi Padre. ¿Por qué nosotros no podemos entonces decir, yo no pertenezco a esta cultura podrida? Los muchachos en la escuela, en la universidad, yo lo he podido experimentar. A mí de hecho me han dicho, es que usted, aquel día me dijeron, es que usted parece como si ya estuviera muy avanzada, pero yo sé que es la gracia de Dios y yo apenas estoy en segundo semestre y no saben lo que he sufrido, pero Dios me ha ayudado. Realmente no es eso, sino porque ellos ven en mí cuando yo hablo una sabiduría diferente, unas palabras diferentes, expresiones diferentes.
como yo camino es diferente, no por mí, sino porque el que está en mí me llena de vida y de algo que ellos no tienen. Y eso está en ustedes. Ustedes son luz en medio de la oscuridad. Entonces, veamos acá, entendiendo esta verdad, vamos a ver dos ambientes espirituales invisibles. Diga, invisibles. Diferentes y opuestos. Entonces, veamos acá, muy bonitas esas imágenes, el reino de Dios y la potestad. Oiga bien, Satanás no es rey de nada, ¿ok? Por eso se llama potestad. La palabra dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Él no es rey de nada, Él no creó nada, Él no es dueño de nada, no le pertenece nada de nosotros ni de este mundo, no es dueño de nada. Entonces, vemos que estos dos ambientes espirituales invisibles, aunque no los vemos con nuestros ojos naturales, diga, sabemos que existen. Entonces, existen dos ambientes espirituales invisibles, diferentes y opuestos. Ambos pertenecen al ámbito de lo espiritual y por lo tanto son sobrenaturales. Ojo acá, vamos a ver muy bien esta diferencia. El hecho de que nosotros nazcamos del espíritu no significa entonces que el hecho de que ellos no nazcan del espíritu no son espirituales o no pueden hacer cosas sobrenaturales. Y eso lo vamos a ver muy bien en esta clase. Entonces, ¿lo sobrenatural solamente viene de parte de Dios? No. Muy bien, no. Las dos bandos, vamos a ver estos dos bandos. En el Antiguo Testamento, lo sobrenatural del espíritu podía manifestarse a través del alma viviente. ¿Cómo lo vemos? Tanto en aquellos que operaban en las tinieblas como los brujos, magos y hechiceros, y también como en los escogidos de Dios. Por ejemplo, Moisés, Elías, Daniel, todos ellos. Ellos hacían cosas sobrenaturales, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué eran? ¿Espíritus vivificantes? No, de ninguna manera. En el Antiguo Testamento nadie nació de nuevo. Absolutamente nadie. Por eso ustedes, ay, que yo quiero ser como Moisés y yo quiero ser como Elías. Por Dios, yo quiero ser como Cristo. Amén. Y ya lo somos en Él. Tenemos todos sus recursos inagotables, gloriosos dentro de nosotros. Entonces, lo sobrenatural también se manifestaba a través de las almas vivientes. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, en el Antiguo Testamento, aunque había manifestaciones espirituales, no es lo mismo que nacer del Espíritu. Diga, tener manifestaciones espirituales no es lo mismo que nacer del Espíritu. En el Antiguo Testamento, aunque había manifestaciones, no había nuevo nacimiento y eran operaciones externas del poder espiritual. En el Nuevo Testamento todo cambia, ya que Jesucristo establece el reino de luz y vida en el corazón del hombre. Entonces veamos acá. Punto A. ¿Sí? Entramos entonces al punto 2, punto A. Almas vivientes en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? En el Antiguo Testamento las cosas eran diferentes, debido a que Cristo aún no había venido a establecer el reino espiritual de luz y vida. Todo se movía en el plano natural, ¿sí? Aunque influenciado por la naturaleza caída, porque recuerden que esos dos bandos, esos dos ambientes espirituales están y estaban allí. ¿Vale? Debemos ser conscientes de que el ambiente espiritual de tinieblas está allí y de que el reino de Dios también está allí. Entonces, pero como no había venido nuestro Salvador, ninguno podía nacer de nuevo, pero habían, ¿qué? Diga, manifestaciones. Entonces, Dios escogió a hombres para manifestar sus milagros, prodigios, maravillas. Por ejemplo, vamos a ver ahorita una fotico. El ejemplo de Moisés es claro, pero también vemos que las almas vivientes de brujos, adivinos y agoreros eran usadas por las tinieblas y manifestaban lo sobrenatural caído de las tinieblas. Entonces, vemos acá esta foto. Vea lo que significa sobrenatural y guárdelo muy bien en su corazón. Que excede, ¿qué? A lo natural. Que está por encima de lo natural. Son fenómenos o eventos que están más allá de lo que se entiende o que están fuera de las leyes de la naturaleza. Mire esa foto. ¿Sí? Ya vamos a leer los versículos de ese escenario. Entonces tenemos acá, en este caso, entonces vamos a ver en Éxodo, yo se los voy a leer, ustedes van a prestar mucha atención. Éxodo 7, 8 al 12, que es la historia, mire, ¿qué está pasando? Esta culebra se está comiendo, ¿qué? A estas.
Muy bien. Éxodo 7, 8 al 12. Mire un evento sobrenatural de un alma viviente que Dios escogió para manifestar. Y se las tragó enteritas. Que Dios escogió para manifestar lo sobrenatural del reino. Mire lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón sabios y hechiceros. ¿Cómo? Sabios y hechiceros. Brujos, chamanes. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales también se volvieron culebras. ¿Qué es eso? Algo sobrenatural. Sí, más la vara, mire lo poderoso. Recuerden que el reino de Dios está por encima de todos y de todo. Dice la palabra, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, aquí vemos claramente que aunque Moisés y Aarón eran almas vivientes y parte de una naturaleza caída, porque esa era la verdad, el ser ungidos o escogidos por Dios pudieron manifestar su poder. Cuando estudiaba esta parte pensaba, dense cuenta que no fue por el hecho de que ellos hubieran hecho algo bien o del hecho de que ni siquiera que tuvieran una naturaleza buena, fue la misericordia de Dios. Dios vino y dijo, yo tengo este plan, yo voy a usar a este hombre, voy a usarlo porque quiero manifestarme a mi pueblo que he escogido para salvación. Él lo hizo, y así como lo hizo antes, ¿cómo lo hará mucho más ahora? Que somos nacidos de Él. Usted es hijo de Dios, nacido de Dios. Si hizo esto con Moisés y Aarón, que no tenían un espíritu nacido de nuevo, que eran almas vivientes, ¿cuánto más no lo hará con nosotros ahora que somos sus hijos amados? Yo creo que, así es, yo creo que Yoli, cuánto más no le dará con gusto todas las cosas a su hija que a una persona que haya conocido, mucho más. Y aún así la misericordia de Dios a nosotros, siendo desconocidos, apartados, destituidos de Él, vino y nos amó y se manifestó aún en el antiguo pacto. Eso cae y derriba toda mentira de que Dios en el antiguo pacto era un Dios malvado y que no, que Dios no, porque eso sacan muchos fundamentos. Si usted le va a sacar, no. La misericordia de Dios estuvo presente. Entonces, veamos aquí. Entonces veamos, por eso los nacidos de Dios en el Nuevo Testamento actúan diferente. Diga, yo actúo diferente. Entonces, vea lo que veamos acá. Ya no matamos físicamente a nuestros enemigos, sino que vamos con las armas espirituales a destruir las obras de las tinieblas invisibles en las cabezas de ellos, ¿cierto? Así vamos, en lo invisible, la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales y gobernadores de maldad en las regiones celestes. Entonces, como espíritus vivificantes, hoy subimos directamente al cielo. Pero antes de Cristo iban a un lugar y aquí es donde vamos a entrar para ver. Entonces ustedes van a decir, no, entonces ¿qué? Moisés, Aarón y todos ellos, entonces ¿qué? ¿Qué? Si no iban al cielo, no, usted me está diciendo que los que no nacen de nuevo no pueden ir al cielo, tenían el cielo cerrado. Entonces, ¿qué? ¿Ellos qué? Bueno, vamos a ver una región, en la región de tinieblas, que estaba allí, que aguardaba a estas personas. Se llamaba el seno de Abraham, ¿sí? Antes de Cristo, las almas esperaban en el seno de Abraham, porque la obra no estaba consumada. Pero mire otra vez la misericordia de Dios. Ay, aunque ellos no habían nacido de nuevo, Dios dijo, he escogido estas personas y los que guardan mi promesa serán guardados allí. Entonces, dice que la obra todavía no estaba consumada, pero después de la victoria de Cristo sobre la muerte, el camino al cielo, al reino de los cielos, fue abierto. Pero antes de Cristo, pues iban allá, ¿no? Entonces veamos, ¿dónde vemos este seno de Abraham? Usted me dice, bueno, ¿esto dónde está bíblicamente? Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico. Mire, dos personas, dos escenarios. Entonces, ¿murió quién? El mendigo. ¿Y quién murió más? El rico. Y fue también sepultado. Y en el Hades
alzó sus ojos y estando, ¿el Hades qué significaba? Lugar de los muertos, región de muerte, ¿sí? Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. Uy, ¿cómo así? Estando en el Hades, en el lugar de los muertos, vio a Abraham. Y dice, y vio a Lázaro. ¿Quién era Lázaro? El mendigo. Y dice, lo vio en su seno. Además de todo esto, una gran cima, y ya vamos a ver, esta cima no es la cima de cúspide, vamos a ver esto ahorita, es que estaba puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá para acá tampoco. Entonces, era que había un límite y dividía una parte, el seno de Abraham y el Hades. ¿Estaba quién? Abraham y Lázaro. Entonces vamos a ver, quiero que vean esta parte, porque en la palabra de Dios muchas veces se confunde. Entonces, en la palabra de Dios, la palabra que aparece es cima, con S. Pero miren lo que significa. No lo confundan con cima, con C. Punto más alto o cúspide. Cuando él dice que había una cima, era una cavidad o abismo muy profundo. Dice, en la parábola se habla de una gran cima que separa a los personajes. Era como un hueco. ¿Sí? Era un hueco. Un abismo. Ellos no, el rico que había ido al Hades no podía pasar al seno de Abraham y los del seno de Abraham no podían pasar allá. Era una división, un hueco que los separaba, un abismo. ¿Está claro? Aunque estaban en el mismo lugar. Hay que tener eso claro, porque recuerden que nadie había nacido de nuevo y nadie podía ir al cielo. ¿Vale? Continuamos. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Punto B. ¿Van conmigo? Listo. Punto B. Operar en lo espiritual no es lo mismo que nacer del espíritu. Diga, operar en lo espiritual no es lo mismo que nacer del espíritu. Cuidado con eso. Entonces, en el antiguo pacto, este está bien largo, vamos a leerlo juntos. En el antiguo pacto había manifestaciones espirituales, pero no, vamos a leerlo juntos, pero no transformación interna. El poder venía sobre el hombre, mientras su naturaleza seguía siendo la de un alma viviente. Pero en el nuevo pacto el cambio es radical. Es la nueva vida del espíritu manifestada en lo externo. Por eso es clave entender el paso de almas vivientes a espíritus vivificantes. Antes, ambos reinos espirituales podían manifestarse externamente sin implicar nuevo nacimiento. Hoy existen dos categorías, los que siguen siendo almas vivientes en condición de pecado y muerte y los nacidos del Espíritu, que son espíritus vivificantes. Los primeros, aunque tienen naturaleza espiritual caída, no han nacido de Dios y por eso pueden operar o ser influenciados en lo espiritual desde una mente caída, incluso en conexión con las tinieblas. Pero los segundos han sido transformados desde su espíritu y viven desde la vida de Dios. Es correcto. Entonces, cuidado. Operar en lo espiritual no significa nacer del espíritu. ¿Listo? Esto para con las... Así que no tengan miedo. Ayer alguien me llamó y me dijo, hice esto, y tengo mucho miedo. Porque esta persona es mala y, bueno, las personas con las que ella hizo esa cosa son muy malas. Operan desde lo espiritual, caído de las tinieblas. Pero recuerden que ellos no son nacidos de nuevo y no están por encima de Dios. Jamás estarán por encima de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al punto 3. Dejen todas las cosas en la silla y pónganse de pie. Todas las cosas en la silla y pónganse de pie. Alza las manos. Bien alto. Ajá. Muy bien. Cojan así. Cójanse, sáquense la yuca. No. Muy bien. Muy bien. Ahora, la cabeza. Adelante. Cójase las manos acá en el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora a los lados, la cabeza. Ajá, con la otra mano. Cuello. La otra. Muy bien. Vamos abajo, los que pueden. Muy bien.
Toquen el piso, pues, vamos. No, no pueden. Entonces ustedes hagan movimiento de cadera. Ajá, al ladito, los lados. Perfecto. Muy bien. Más rápido. Ajá. Muy bien. Un salto. Un salto. Otro salto. Perfecto. Siéntense. Muy bien. Entonces continuamos. Punto número 3. Pilas con los bosquejos. La encarnación. La encarnación. Hermanos amados, la encarnación es lo más poderoso que nosotros podemos estar aprendiendo hoy en esta clase. A través de la encarnación es que nosotros pudimos acceder a Dios. ¿Sí? Dios hecho carne. Dios no vino a mejorar el alma. Oiga bien, Dios no vino a mejorar el alma. Dios no vino a ponerle un cosito bonito acá esto como para que se viera lindo, un maquillaje, no. O eso que le dicen, ay, es que esto usted tiene que mejorar tal cosa. Sí, sí es verdad, pero es que yo ya en Él soy una nueva criatura. A usted no, es que usted, venga, arreglémoslo un poquito. Ah, hay una vaina por ahí rondando, de hecho, de unos, lamentablemente, hermanos cristianos nuestros, de que el tal kintsugi, es un kintsugi, es una cosa que dice que él con los pedazos rotos coge oro y te pega y tú eres un florero o algo así, pegado con oro, y que él con tus pedazos rotos hace una nueva creación. ¡Mentira! Eso es mentira. Él mató esa naturaleza de pecado. Ese cuerpo murió. Dios no cogió los pedacitos de este hombre y los unió y dijo, ay, sí, con el oro. Eso no está en la palabra. No fue un remiendo. ¿Sí? Entonces que cuando vean ese tal kintsugi, él destruyó ese cuerpo. Ese tal kintsugi que se le pegan los pedazos uno con otro. Falso, hermanos. Falso. Aún las canciones cristianas, hay un álbum cristiano que se llama Kintsugi. No escuchen esa música. Son espectáculos. Y lo digo yo que soy joven. Hay que saber lo que estamos escuchando. ¿Listo? Entonces Dios no vino a mejorar el alma. ¿Qué hizo? Vino a dar vida al Espíritu. Entonces, la encarnación revela la verdad más poderosa y fundamental de toda la creación. Oiga bien, que el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe, incluyendo a Lucifer y a todas las jerarquías angelicales, es el único Dios verdadero. Y fuera de Él no hay otro. Muy bien. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esto, ¿para qué? Para que nosotros no seamos engañados. Entonces, vamos a ver acá un par de versículos. Tenemos acá, yo soy Jehová. Oh Dios, tapé acá el versículo, creo que es Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Todo lo creado proviene de Él y Él no proviene de nadie. ¿Cómo? Todo lo creado proviene de Él y Él no proviene de nadie. Él es la fuente absoluta de la vida, de la luz y del Espíritu. Juan 1:3-4. Diga, todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo hizo de su imagen y semejanza, estableciendo una diferencia clara con respecto a los ángeles. Oiga bien, usted no es igual que un ángel. Usted no es un espíritu ángel, no. ¿Listo? No vaya a ser que, ay, es que yo me siento como, tengo esto, sí, familiaridad con tal ángel. No, mentira. Ellos son nuestros consiervos. Sí, ellos nos ayudan, son nuestros consiervos. Entonces, el hombre fue diseñado, no es que el día de mañana, ay, yo ya levito aquí, mejor dicho. No, no, hermanos, tampoco. Ni pueden ser uno con ningún ángel, ojo con eso. Por eso es que muchas de las cosas católicas caen. Y vamos a ver algunas de esas cosas hoy.
Entonces, el hombre fue diseñado como portador de su imagen. ¿De la imagen de quién? De Dios, con capacidad de expresar su vida. Entonces, Génesis 1:26, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso ya lo hemos leído. Entonces, sin embargo, con la caída, Satanás vino a ser el Dios de este mundo, estableciendo su dominio sobre la mente caída del hombre. Veamos acá. También 2 Corintios 4:4, pero ese no lo vamos a leer. Diapositiva 18. La encarnación, veamos, la revelación central. Vamos a leerlo juntos. Dios no envió a un ángel, ni a un ser creado, ni a otro espíritu. El mismo Dios, quien es espíritu, se hizo carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tomó forma de hombre, entrando en la condición humana, pero sin la naturaleza caída. Y en esa manifestación, Cristo no solo vino como hombre, sino como espíritu vivificante. Esto marca una diferencia eterna. El origen de la salvación no está en lo creado, sino en el Creador mismo, quien se hizo carne, uno igual a nosotros. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso el nuevo nacimiento no proviene de un espíritu creado, ni de una mejora del alma, ni de una transformación externa. Proviene del único espíritu verdadero, Dios mismo. Amén. Entonces, entendiendo esto, tenemos varias premisas acá. No es una mejora del alma. ¿Listo? Dios no envió a un ángel a hacerse carne. ¿Listo? Dios se hizo carne. Jesús no era un ángel, ni el hermano mayor, como lo tienen los de la nueva era. ¿Saben cómo lo tienen los de la nueva era? Los de la nueva era dicen que Él es una energía mayor. Sí, un ente superior, un hermano mayor para ellos. Es un hermano mayor para ellos. Una energía superior buena. No, Jesús es Dios. ¿Listo? Niños, Jesús es Dios. ¿Ok? El día de mañana, ay, ¿qué tal? No, Jesús es Dios. Dios se hizo carne. Mire, esta parte me gusta mucho. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que habiendo nacido de nuevo usted y yo, ahora eso está en nosotros. Ahora en nosotros habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Qué poderoso es esto! O sea, usted mírese, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Sé que los niños de la risa, pero cierre los ojos. Mírese allí. Aquel que creó los cielos, la tierra, todo lo creado, aquella potencia poderosa está dentro de usted. En usted habita corporalmente toda la deidad de Dios. En usted habita todo el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está dentro suyo. Ahora diga, ¿cómo no? Diga a todos, ¿cómo no podré hacer entonces todas las cosas? Abra los ojos. ¿Cómo vamos a ser incapaces ahora de manifestar el reino? De sanar enfermos, de ver la sanidad divina en nuestro cuerpo. Que le llegó la gripe. Ah, no, es que ya es normal. Me dan 2 gripas al año y cada una me dura 6 meses. Oh, no, es que siempre, mire esas frases. Siempre para esta temporada me da gripa. Ay, yo tengo una familiar que la amo mucho, pero ella ya le puso nombre a la enfermedad. Mi mamá sabe. Ella ya ama su enfermedad. Ella le puso la troncha. De verdad. Pero para ella ya es normal. Que a ustedes no se les haga normal. La enfermedad no es normal en nuestro cuerpo. Es ilegal. Porque dentro de nosotros hay vida. ¿En la vida hay enfermedad? ¿Hay muerte? No. Entonces también cuando llegue esa depresión, esa rabia, ese pensamiento equivocado acerca de su hermano, échelo fuera, eso es mentira. ¿Ok?
Uy, pero mejor dicho, estas niñas están pendientes. Entonces, vamos a ver el punto A. ¿Listo? Bueno, quiero dar unos versículos acerca de eso, pero solamente uno. Mire lo que dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 1:12-13. Y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. Ustedes no son engendrados ahora de voluntad de hombre ni de mujer, nada. No importa lo que haya hecho su papá, su mamá, su abuela. Ay, es que esta tal maldición generacional me sigue y yo, pues mi mamá era así, yo soy así. Mentira. Si ustedes ahora son hijos de Dios, ¿qué ADN tienen ustedes? Pues el ADN de Dios. Si el día de mañana viene una enfermedad que el doctor le pregunta a usted, ¿su papá ha sufrido de esto? ¿Su papá es Dios? ¿Será que en Dios hay enfermedad? Entonces yo no tengo que sufrir de nada. Si es que, no, es que mi mamá hablaba así, pues yo por eso hablo así y pues yo soy así. Mentira. Usted no es así. Usted es como la vida del Espíritu le dice que usted tiene que ser. ¿Listo? Entonces, Jesús es la única entrada al único reino verdadero de luz y vida. Ojo acá, no hay otra entrada. María intercede por nosotros. No, mamita María. Ojo con eso. Ella no intercede por nadie. Ella no intercede por nadie. Ella fue la santa mujer de Dios que Dios usó. ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios no hubiera tomado forma de hombre, no hubiera podido matar este cuerpo de pecado. Pero ella no intercede por nadie. Ruega por nosotros. ¿Cuál ruega por nosotros? Pecadores ahora y en la hora. Hermanos, por favor. Entonces cuando usted también vea por ahí, pero se la saben, ¿no? Ojo con eso. ¿Y cómo llama gente? Pero ustedes ya saben que esa no es la verdad. Las almas perdidas. La palabra de Dios en ningún momento dice que María ruega por nosotros. La palabra dice que Jesús sí intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles dentro de mí. La palabra dice, ¿y sabemos qué pedir? Pues no lo sabemos, como los niños que a veces me dicen, es que ya no sé qué orar. Entonces, pues no importa. La palabra de Dios dice, y el Espíritu Santo gime, y Él clama dentro de nosotros con gemidos indecibles. Vea. Jesús es la única entrada al único reino verdadero de luz y vida. Jesús no solo vino a mostrar el reino, sino a declararse como la única puerta de acceso a Él. Nadie puede acceder a Dios y al Padre sin Cristo. No hay otra entrada, no hay otro camino, no hay otra forma de entrar a la dimensión espiritual. Que los niños vengan, le digo que es que esto, aquí hay este portal, esta tabla Ouija, que este jueguito, aquí está este portal de internet, aquí está. Mentira. O los adultos, no, que venga, es que hay este encuentro espiritual, allí donde una hermana y la hermanita se llama tal. Mentira, no caigan en eso. Cristo es la única fuente y puerta de salvación. Mire, la palabra dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo un poquito más qué es nacer de nuevo? No es un esfuerzo humano. Es algo sobrenatural que pasa dentro de nosotros. Entonces, les voy a mostrar las referencias de los versículos que están en esta diapositiva. Juan 10:9, para los que toman apuntes. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Y Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ustedes van a decir, bueno, pero Juan 3:5, entrar. Aquí nos hablan de entrar, nos hablan de salir, nos hablan de dimensión espiritual.
nos hablan de esto, de lo otro. Son muchos conceptos, pero por lo menos hoy quiero que guarden este concepto, entrar. ¿Qué dice? Mire, entrar es pasar de fuera hacia adentro. Eso es algo lógico, pero ¿por qué necesitamos entenderlo? Porque nosotros sí entramos al reino de Dios. Antes estábamos en una región de tinieblas y pasamos por la puerta que es Cristo. Si no hubiera sido así, no tendríamos vida eterna. Diga, yo tengo vida eterna. Hermanos, ustedes no van a tener vida eterna cuando mueran. Ya está. Hay gente que dice, cuando yo muera y vaya al cielo. Hermano, ya estamos en lugares celestiales. El espíritu de ustedes ya está ¿qué palabra les hice repetir al principio? Posicionados, ya estamos allí. En el espíritu usted ya está allí. Cuando ya muramos, pues este cuerpo va a perecer y vamos a reencontrarnos, vamos a encontrarnos con el Señor. Pero ya tenemos vida eterna. La vida eterna no es después de la muerte. Es en el preciso momento en el que ustedes recibieron a Jesús en su corazón. Entonces, es entrar, es pasar de fuera adentro. Esto nos revela que el hombre, a causa de la caída, quedó fuera del reino de Dios, separado de la vida y de la luz verdadera, y entrar implica un traslado, diga traslado. Salir de un lugar y pasar a otro. No es, como lo dijo David hace 8 días, no es pasar de un punto A un punto B. No, es que usted estaba abajo y el Señor lo arrancó y lo llevó a su reino. El Señor me dio una experiencia hace un tiempo donde yo tenía en la visión, yo era un árbol y yo tenía, mis raíces estaban engrampadas a la tierra y venía alguien desde el cielo y me arrancaba de eso, de esas piernas, de esas raíces me arrancaba y me llevaba a lo eterno de Dios. Algo así pasa con nosotros. Él nos saca, nos rescata, nos salva y nos traslada. Entonces, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira, aquí está ese versículo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta estas cosas para poder entender por qué ahora tenemos una nueva posición. Y diga, con la posición viene una posesión. ¿Cuántos quieren la posesión del reino de Dios? ¿Saben por qué? ¿Qué hijo de rey no tiene herencia? O sea que nosotros tenemos una herencia. ¿Qué tanto? La pastora me hizo una pregunta esta mañana. Es que a mí también me dan duro. ¿Ustedes qué piensan? La pastora me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué tanto en el día tú meditas acerca de lo que eres en Cristo? Y hoy les hago esa misma pregunta. ¿Qué tanto tiempo en el día ustedes meditan acerca de lo que ya son en Cristo Jesús? ¿Cada 15 días? ¿Cada que oran? Debe ser constante. Tuve una experiencia hace un tiempo donde el Señor me da una palabra a mí y el Señor me dice, le serás fiel al ministerio. Ustedes saben que yo estoy en el ministerio con los pastores Adolfo y Vanessa. Serás fiel al ministerio y será esto y lo que yo haré con ustedes. Y yo, sí, es súper chévere. Ya el Señor me dio esa palabra hace un tiempo. Y yo siempre me he engrampado de esa palabra, serás fiel. Entonces el Señor me dijo, en un momento que yo estaba pasando un momento difícil, en donde me estaba dejando llevar por mis emociones, el Señor me dijo, busca qué significa la palabra fiel. Yo la busqué. La palabra fiel significa constante. Constante. ¿Ustedes quieren ser fieles a Dios? Sean constantes en la meditación de la palabra. La palabra del Señor lo dice, y meditarás en este libro de día y de noche, y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, vemos este significado de entrar, que es muy importante porque nos muestra que no solo hemos entrado, sino que también salimos. Diga, yo salí de la región de tinieblas y entré al reino de Dios. Entonces, la única puerta válida es Jesucristo, el Espíritu vivificante. No es un método, no es una doctrina, no es una experiencia emocional, es una persona. Dios hecho carne. Entonces veamos acá algunos versículos que quiero compartirles.
Mateo 4, 16 al 17, vamos a entrar en este tema muy lindo, que habla del traslado. Fuimos trasladados, ¿no? Y como fuimos trasladados, eso significa que antes estábamos en un lugar y ahora estamos en otro. Veamos entonces lo que dice ahí. Mateo 4, 16 al 17. Ayúdenme a leer. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué dice? Que el pueblo asentado en tinieblas. Veamos acá que dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos qué significa la palabra asentados, que de hecho yo pensé que asentado estaba mal dicho, pero está bien dicho. Asentados habla de habitar. Entonces diga, yo estaba asentada en la región de tinieblas. Entonces mire, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esto denota que yo estaba aquí, mejor dicho, muerta en vida, y que hubo una luz que resplandeció. Esa luz fue Cristo. Dice que Él fue hasta lo profundo del corazón de la tierra y nos rescató. Allí estábamos. O sea que eso nos habla nuevamente de que no fue una obra nuestra. Entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Asentados habla de habitar, permanecer, vivir de continuo en una condición. Y mira lo que dice se ha acercado. Significa ha llegado, se ha hecho accesible, está al alcance, disponible para entrar. Entonces, ¿por qué estamos relacionando estas dos revelaciones? El hombre estaba asentado en tinieblas, allí lo dice, establecido en una condición de muerte, pero ahora el reino se ha acercado, la vida ha venido hasta él, y esto nos muestra que el hombre no podía salir por sí mismo. El ejemplo que yo les di, yo estaba ahí, asentada, permaneciendo en las tinieblas, escondida, y yo de repente vi una luz, y esa luz me atrajo con lazos de amor, y me sacó de donde yo estaba. Eso nos pasó. No fue una obra nuestra. Yo quiero que lo tengan en cuenta. La palabra del Señor dice en Romanos que Él de quien quiere tener misericordia la tiene, hermanos. Agradézcale a Dios que usted está hoy aquí, porque eso significa que Él ha tenido misericordia de usted para que usted entienda estas cosas. No todos los cristianos, lamentablemente, han entendido esta verdad. Porque muchos de nuestros hermanos, aunque han nacido de nuevo, están todavía en regiones de muerte. Y hay un versículo acerca de eso, pero no es el tema. Entonces, veamos acá. ¿Cómo así que hemos visto? ¿Cómo así que hemos visto luz? ¿Tú qué pasas tus días envuelto en oscuridad? Les voy a leer una versión muy bonita. Tú que pasas tus días envueltos en oscuridad, ahora puedes decir, he visto una luz brillante. Y aquellos que viven en la oscura tierra de la muerte, ahora pueden decir, la luz del amanecer surge sobre nosotros. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar su mensaje con estas palabras, sigan, apártense de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos es accesible. Entonces, oiga bien, usted no estaba visitando las tinieblas o practicando de vez en cuando las tinieblas, porque se han escuchado, o más bien, yo personalmente, antes de ser cristiana, yo conocí al Señor a los 15 años, yo pensaba que yo era buena, porque pues yo no mataba, no robaba, se supone que era obediente. Y me decían que era buena estudiante, buena hija, y esas palabras a uno ¿cierto? Chévere. Pero yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Yo no era buena. De hecho, al Señor Jesús cuando estaba acá le dijeron, tú eres bueno, Señor, y le dijo, no me digas soy bueno. No hay nadie bueno, solo bueno es Dios. Lo bueno de eso es que ahora Él nos dio de esa beneficencia a nosotros y nosotros podemos ahora manifestar esa bondad. Entonces, la humanidad no estaba visitando las tinieblas, estábamos establecidos, asentados en las tinieblas. Y la frase se ha acercado en el original,
implica que algo que estaba lejano o inaccesible, como lo era el reino, ahora ha sido traído al hombre. Veamos acá. Diapositiva 22. Allá. Ahí está. Esto nos revela que Jesús no actuaba como un hombre común, sino como Dios manifestado en carne. Hay gente que dice todavía que Jesús fue un loco, ateos. Jesús fue un loco que se proclamó Dios y que hubo otros pocos locos que le creyeron. Mentira. Jesús es Dios. Y estas palabras hay que repetirlas. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu inmundo, engañador, de apostasía, que anda por ahí diciéndole a los cristianos y a los niños que Dios no existe, que Dios no es real. Tenemos que levantarnos fuerte en eso. Entonces, cada milagro, sanidades, liberaciones, autoridad sobre la naturaleza, oiga, no eran solo actos de poder, sino que eran evidencia de que el reino de Dios había regresado a la tierra. Diga, cuando Jesús vino, el reino de Dios regresó a la tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? El reino de Dios a través de Cristo regresó a la tierra. Entonces, Cristo es el corazón de la tierra, del cielo hecho carne. Por eso, oiga, diga, Él es la puerta, el acceso, el portal vivo. A través de Él, el reino de Dios es establecido nuevamente en el corazón del hombre, destruyendo el imperio de las tinieblas y estableciendo el gobierno de la vida. Ahora, todos los que creen en Él, porfa, cierra la puerta. Todos los que creen en Él no solo viven, no solo ven el reino, entran en Él, nacen de Él y viven en Él. Muy bien. Así es. Entonces vamos ahora, tenemos el punto B. ¿Vamos juntos ahí? Punto B. Vamos muy bien. No se me distraigan. No se me distraigan. Estamos enfocaditos, estamos concentraditos. Listo. Punto B. Entender la supremacía de Cristo. Dios hecho carne sobre todo lo creado. Este punto es fundamental. No solo debemos entender que Jesús es la puerta, sino quién es Él como puerta. Jesús no vino como un hombre cualquiera, vino como Dios hecho carne, consciente de su origen, de su identidad y de su posición. Él sabía que no era de esta tierra, sino que venía del cielo. Su supremacía no comenzó después de la cruz. Su supremacía ya estaba en Él, por ser Dios, de arriba. Por eso, entender su origen es clave para entender su posición. Oiga bien, me gusta mucho esta frase, porque conforme al origen es la posición y la posesión del hombre. ¿Cuál es tu origen? Mirábamos ayer con la pastora Clemencia que hay personas de estas que están haciendo cosas o que tienen esa relación con la madre tierra y toda esa cuestión, que entierran las placentas de los bebés para que ellos reconozcan o que la tierra los reconozca. Nosotros no tenemos el origen de lo terrenal, aunque nuestro cuerpo fue hecho con la tierra. Nosotros no somos este cuerpo, ¿sí? Por eso es que no le presten tanta atención a las cosas que ven, las cosas materiales, a las cosas físicas. Nosotros vamos a alcanzar muchas cosas. Y escúcheme bien, nosotros vamos a hacer muchas cosas, vamos a alcanzar muchas cosas, nuestro cuerpo va a cambiar, nuestra vida va a cambiar, pero lo realmente importante es nuestro origen, de dónde somos y lo que vamos a hacer en Él. Pregúntese hoy, ¿lo que estoy haciendo está contribuyendo al propósito de Dios en mi vida? Ustedes que están pequeños, pregúntense también. Yo también estuve ahí.
y me esmero día por día por medio de la fuerza que el Espíritu Santo nos da para cumplir ese propósito. Porque si no fuera así, de nada, para nada hubiéramos venido acá a esta tierra. Entonces, entender la supremacía de Cristo Dios hecho carne sobre todo lo creado, ya lo habíamos visto, la supremacía es que Él está sobre todo, sobre todos, y Él es el dueño de todo. Muy bien, entonces vamos a leer acá unos versículos. Juan 3:13, mire lo que dice. Ay, perdón, creo que me adelanté. Denme un segundito. ¿Esto cuál es? 24. Uy, sí, me adelanté muchísimo. Espera un segundito. Entender no, ahí está bien. Entender, entonces, Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El que de arriba viene es sobre todos. Diga, es sobre todos. Esto nos revela que Jesús, aún estando en la tierra, pertenecía a otra dimensión. Él no pertenecía acá. Diga, yo no pertenezco a esta tierra. Yo pertenezco al reino de los cielos. Así es. Ustedes no pertenecen acá. Muy bien. Entonces, esto nos revela que Jesús, vamos a leer juntos. Esto nos revela, ahí está. Esto nos revela que Jesús, aún estando en la tierra, pertenecía a otra dimensión. Su vida no estaba limitada por lo sobrenatural, por lo terrenal, porque su origen era celestial. El Padre puso todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús vivía con plena conciencia de, uno, dónde venía. Y mientras leemos esto, pregúntese si usted es consciente de eso. ¿De dónde viene? ¿Quién es usted? Pregúntese, ¿yo de dónde vengo? ¿Quién soy? Que esa es la pregunta tan filosófica que ha trazado toda la humanidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Si no encuentran a Cristo, no lo sabrán nunca. Si no encuentran a Cristo, en vano será todas esas investigaciones y cosas que hacen. Tantas filosofías y libros y cosas. De nada sirve. Porque la vida está en Él, Él era la vida y la vida vino a los hombres. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué más dice? ¿Hacia dónde Él iba a regresar? Esto es supremacía. Identidad divina manifestada en forma humana. Cristo es de arriba, eterno, supremo, ni la cruz ni la sepultura le dieron la supremacía. Oiga bien, no es que Cristo después de que murió, entonces ahí sí era Dios. No, Él ya era Dios. Él ya era Dios. Él en el vientre de María se encarnó Dios. Y eso es muy profundo porque ¿qué era María? María era un cuerpo, ¿sí? Bueno, sí, espíritu, pero estaba muerto, pero a lo que me refiero es en el lugar en donde Él se gestó, donde Jesús se gestó, que es el vientre de ella. Era físico, ¿cierto? Y ella estaba apartada de la vida de Dios. Ahora, lo mismo, es que yo quiero que ustedes vean esto. Lo mismo que pasó en el vientre de María, cuando Él vino y se hizo carne dentro de ella, pasa cuando usted cree y nace de nuevo. Usted cree en Jesús, Él nace dentro de usted, Él vive, viene a habitar dentro suyo. Y usted viene a ser una con Él. Con la diferencia de que Él ya no está en carne dentro suyo, porque pues eso solo fue con María. Ahora usted es un espíritu. La palabra dice, quien se une, diga usted, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Ahora póngalo para usted. Yo me uní a ti, Señor, y un espíritu soy contigo. Amén. Muy bien. Entonces, veamos acá. Son los mismos versículos en realidad los que tenemos acá. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora veamos Juan 13:3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Vamos a ir a Juan, por favor. Abran sus Biblias. ¿Quién no tiene Biblia? Allá hay Biblias. Vamos a abrir la Biblia un momentico.
¿Qué cristiano trajo Biblia? Juan 13, Juan 13, 3. ¿Listo? ¿Ya estamos allí? Juan 13, 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Ahora, Juan 6, 62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, o sea que Jesús ya estaba arriba, antes de estar en el vientre de María. Jesús ya era antes de ser en esa tierra. Y les tengo una noticia. 6:62. Les tengo una noticia. Ustedes ya eran antes de ser en este cuerpo. Ustedes, Dios mío, entiendan estas cosas. Ustedes ya estaban en Dios antes de haber nacido en el vientre de su mamá. Ustedes, ya la palabra del Señor dice, y como a los que predestinó, también justificó. O sea que cuando usted nace en ese cuerpo, esto es profundo. Cuando usted nace de nuevo, usted creyó en Jesús, nace de nuevo en ese cuerpo, el espíritu que viene a habitar aquí en el cuerpo de Angie ya estaba con Dios, en Dios, sino que vino a hacer algo para que el alma de Angie entienda que vino la vida de Dios y que tiene que ser transformada, que tiene que transformar su mente, ser renovada, y en ese entendimiento ella lleva su alma. Venga, mamita, el Señor me envió con este propósito, usted tiene que entender esto y esto. Angie nació de nuevo y Angie lleva su alma a la salvación. Poderoso, hermanos, que ustedes entiendan el hecho de que ustedes, como son hijos de Dios, nacidos de Dios, ustedes estaban en Dios, son engendrados de Dios, porque Padre es el que engendra. Entonces usted fue engendrado de Dios, la semilla. ¿Cuánto no le han repetido lo de la semilla? Yo creo que ya tienen la semilla acá. Ustedes nacieron de Dios. Ustedes no son ese cuerpo. Entonces, si a ese cuerpo le pasa algo, pues impártale el poder de Dios por medio de su espíritu para que se ajuste a esa vida de Dios y no se ajuste a la muerte. Entonces, esos versículos son muy lindos. También Juan, ese ya no los vamos a leer, pero se los voy a leer yo. Juan 8:42, Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Ahora en usted diga: Él me envió. ¿Seguros? Diga: Él me envió. ¿Qué está haciendo usted con esa vida que tiene dentro suyo? Niños, ¿qué están haciendo con esa vida? ¿Es un conocimiento y ya? ¿Para qué? Mejor hubiera sido que no lo conociéramos. Compartámoslo y manifestémoslo. Entonces ahora veamos acá. Vamos a ver acá en la diapositiva, me gustan mucho estos versículos. Acá tenemos varios versículos. Mire, Juan 17:5, no es necesario sacar la Biblia, acá tenemos estos. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Y no muestra la otra parte, pero es poderoso porque dice: glorifícame, devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, es que yo no sé ustedes por qué no se emocionan conmigo. Antes de que, ¿qué? De que el mundo fuese. Antes de que todo fuera creado. Cierre sus ojitos. Antes de que la tierra, imagínense el inicio de la tierra. Todo, la creación, las aguas generando los peces, el Señor ordenando que se haga, que se produzca. Antes de que aún Adán fuera creado, usted ya era en Dios. Y estas son las palabras que Jesús decía. Dijo: ahora, Padre, glorifícame tú con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Abra sus ojitos. Este pensamiento nos debe llevar a nosotros a entender que el nuevo nacimiento nos posiciona por encima de todo lo creado, por encima de toda enfermedad, por encima de toda ideología,
por encima de todo espíritu inmundo que quiere obstaculizar nuestro camino y aún el de nuestra familia. Con mi mamá he orado muchas veces por mi hermano. Todo espíritu inmundo que quiera sacarlo a él del propósito de Dios está debajo de mis pies. Y todo espíritu inmundo que quiera sacarlos a ustedes del propósito de Dios en sus vidas está debajo de sus pies. Digan, están debajo de mis pies. Porque la palabra de Dios lo dice. Marcos 16:19. Después fue recibido en el cielo. Santísimo Dios. Laura, muy bien. Después fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22. ¿Quién está a la diestra de Dios? Habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Hebreos 4:14. Traspasó, atravesó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Traspasó significa trasladar desde un lugar a otro. Atravesó todo. Lucas 24:51. Fue llevado arriba al cielo. El punto central es este. Oiga bien. Solo Dios, quien es espíritu, al hacerse carne como espíritu vivificante, pudo abrir el acceso. Oiga, no fue un humano únicamente, no fue un humano, no fueron ustedes, no fuimos nosotros. Jamás ninguno de nosotros lo hubiera logrado. Por las muchas penitencias o cosas. No lo lograríamos, no lo hubiéramos logrado. Solo Dios hecho carne, quien es espíritu, al hacerse carne como espíritu vivificante, pudo abrir el acceso. ¿Se acuerdan la primera fotico que les mostré que había una X? ¿Se acuerdan? Que estaba cerrado. Bueno, ya estamos entrando en la otra parte del tema donde el Señor atravesó, nos abrió ese acceso. ¿Sí? Su supremacía no solo es una verdad sobre Él, oiga bien, sobre Él. Es la base de nuestra posición en Él, que es lo más hermoso. Porque cuando Él se posiciona la supremacía de Él en mí, dentro de mí, me posiciona a mí por encima de espíritus caídos, de espíritus inmundos, de ideologías, de sabidurías, de pecado. No hay pecado que pueda gobernarlos más a ustedes. Niños, no hay pecado que pueda gobernar. Es que es el bien y el mal, entonces le quiero. No hay pecado que pueda gobernarlos. Ay, es que no puedo dejar de decir mentiras. No diga no puedo, eso es mentira. La carne ya está muerta. Ese hombre mentiroso, ya el Señor lo mató en la cruz. Ahora, veamos, C. ¿Van conmigo? Muy bien. La supremacía del nacido de nuevo. ¡Wow! Entramos en el punto importante del día de hoy. La supremacía, usted va a decir, uy, ¿cómo así? Del nacido de nuevo. ¿Por qué nosotros, espera un momento. ¿Por qué nosotros podemos ahora, lo que les expliqué, tener esa supremacía? Mire. Por la obra de la cruz, crucifixión, muerte, bajó y destruyó el imperio de la muerte, ascendió y fue sentado a la diestra de Dios. La supremacía del creyente no es propia, ni independiente. Es el resultado directo de la obra completa de Cristo, crucifixión, muerte, descenso, victoria, resurrección, ascensión y entronización. Y resulta que tú, ¿en dónde estás ahora? Así es, sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, la obra de la cruz, crucifixión, muerte. Oiga, esto es muy importante. Téngalo muy en cuenta. Estas 4 cosas son muy importantes. Crucifixión, diga conmigo, crucifixión, muerte, descenso y ascenso. Crucifixión, muerte, descenso y ascenso. Mire lo que dice Hechos 2:23. Lo prendieron, lo mataron y lo crucificaron. En la cruz, Jesús no solo fue crucificado, llevó el pecado, venció la muerte y rompió su dominio. La muerte no pudo retenerlo porque en él estaba la vida. Hebreos 2:14. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ojo acá, porque es importante que veamos estos versículos. Hermanos, todo aquel que les diga a ustedes que Jesús no murió es un mentiroso. Jesús tenía que morir.
O todo aquel que les diga, Señor, como hombre murió, porque la naturaleza de pecado del hombre que somos nosotros tenía que morir. Y también todo aquel que les diga que Dios no se hizo carne también es un mentiroso. O que Jesús no es Dios. Recuerden. Entonces, dice acá, destruye completamente todo lo que la maldición de muerte llevó a cabo en la mente, del corazón, del espíritu, en el ser humano. ¿Cómo? Todo lo que la muerte llevó a cabo, diga, todo lo que la muerte llevó a cabo en mi corazón, Jesús lo destruyó completamente en la cruz. Así es. Y ascendió, veamos Efesios 4:10, dice, ascendió mucho más arriba de todos los cielos. ¿Para qué? Para poder llenarlo todo. ¿Cómo así? ¿Cómo así mucho más arriba? ¿Cómo así mucho más arriba? Veamos entonces ahora la siguiente diapositiva. Efesios 4:10. Mire también, el que descendió, ¿por qué descendió? Pues porque tenía que ir a sacarnos de allá. Hermanos, recuerden, en la región de tinieblas. Entonces, no, es que Cristo solamente, no. Él fue tan amoroso, tan misericordioso, que fue hasta lo más profundo del corazón de la tierra por nosotros. Y cuando Él nace, esa luz que alumbra, como vimos allí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, vemos este descenso. Entonces, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Oiga, subió por encima de todo. Esta frase, ascendió mucho más arriba de todos los cielos, veámosla. Esto no está hablando de solo que Jesús subió a algún lugar, sino que está hablando de posición suprema, absoluta y final. Por encima de Él ya no hay más. Nos está revelando que no se quedó en un nivel espiritual, ni en un cielo intermedio, ni en una dimensión, sino que ascendió por encima de todo sistema. Oiga bien, dimensión, autoridad y gobierno espiritual existente. Esto incluye primer cielo. Ya todos hemos visto esa parte, ¿verdad? Primer cielo, entonces natural. Segundo cielo, región donde operan las potestades. Y tercer cielo, dimensión del reino de Dios. ¿Sí? Tenemos claro eso, ¿no? Y aún así, dice, mucho más arriba. Entonces, está primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Dice que mucho más arriba. Dice, esto habla de preeminencia total. Del que fue, del que es y del que, mejor dicho, eterno. Supremacía absoluta, autoridad sin competencia para poder llenarlo todo en todo. La palabra dice que el Señor lo llena todo en todo. Aquí está el propósito de esa supremacía. Oiga bien, no es solo que Él esté arriba, es que desde esa posición Él lo llena todo. Entonces, me siento triste. ¿Será que esa tristeza es mayor al gobierno y el poderío de Cristo dentro de ti? Me siento sola. ¿No tienes al Dios Padre Todopoderoso dentro de ti, que lo llena todo en todo? Hay un vacío en mi corazón que no siento, que no se llena con nada. La palabra dice que Él lo llena todo en todo. ¿Por qué no meditas en estas palabras cuando piensas esas cosas? Cuando te sientes solo, cuando te sientes ofendido, cuando sientes que nadie está para ti. ¿Por qué creer esos engaños y más bien no creer esto? Creamos esto, esta es la verdad. 4, vamos al punto 4. Bueno, voy a leerles acá una parte. Leamos acá entonces, con respecto a que descendió y ascendió. ¿Listo? Tenemos acá entonces que aquí se establece, atención, aquí se establece la supremacía total de Cristo. Ascendió por encima de todos los cielos. O sea, que, diga conmigo, fue exaltado hasta lo sumo. Y se sentó en el lugar de autoridad suprema. Entonces, veamos acá. Por eso ustedes, los nacidos de nuevo, no solo son perdonados, sino que son introducidos. Diga, yo soy introducido en toda
la obra completa de Cristo. Entonces, ¿cómo se ha introducido? El nuevo nacimiento nos posiciona en su victoria, ya no bajo la mente caída. Entonces, ay, no puedo, tengo miedo, no lo voy a lograr. Nada de eso tiene que ver con el reino. Después les cuento. Entonces, dice, las jerarquías espirituales que antes operaban sobre nosotros han sido despojadas de todo su derecho legal y ahora en Cristo participamos de su vida, de su gloria y participamos de su supremacía. Diga, la supremacía de Dios ahora está en mí y a través de Él yo llenaré todo en mi vida a través de Él. Muy bien. El mismo que descendió es el mismo que ascendió. Y ahora en Él nosotros hemos sido levantados, posicionados en los lugares celestiales y establecidos en autoridad, porque el nuevo nacimiento, oiga bien que es el tema de esta clase, no solo nos salva, nos introduce en la supremacía de Él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cristo, la puerta, Cristo, la supremacía, y el creyente, entonces aquí está Cristo, la puerta, se puede hacer por ahí, y yo entro a través de Él, ¿sí? Él es la puerta de la salvación y del poder de Dios y el reino de los cielos. Pueden ir a descanso, hermanos amados.